Entre Founders nace de mi necesidad de dejar de hablar solo de negocios y empezar a hablar de las personas detrás de ellos. Aquí no importa la fama ni los títulos, importa cómo piensan, qué los mueve y qué pasa cuando nadie los está mirando. Soy Camila Rueda, he trabajado en fondos de inversión de emprendimiento y cofundadora de Nilo, y en este espacio converso con emprendedores que hoy son mis amigos para hablar de vulnerabilidad, decisiones difíciles y del mindset que realmente construye lo que llamamos éxito en los negocios. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Entre Founders. Estoy muy feliz de este nuevo capítulo porque es una entrevista de pronto un poquito diferente, porque puede ser un poquito más personal. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar con Felipe Santamaría, mi socio, y de pronto yo lo podría describir de una manera como la persona que me ha empujado a emprender y que me ha obligado a hacer muchas cosas que siempre he querido, pero más como desde un lugar seguro de empujarme a hacer muchas cosas, y por eso es muy especial. Entonces, gracias Felipe por estar acá. Si quiere, iniciemos brevemente con que usted cuente qué ha hecho, qué hizo antes de lo que hoy estamos haciendo con Nilo, en qué ha emprendido, pero muy breve, y será lo único de lo cual vamos a hablar en términos de negocio. Bueno, bien. No, pues, chévere estar acá, raro estar en este rol entrevistado en Nilo, pero chévere. Hace unos años tuve como la fortuna de haber iniciado Rockstar Latam y haber podido acompañar a cientos de emprendedores e invertir en decenas. Y estamos cumpliendo 10 años, entonces ese ha sido como más mi camino. Antes de eso siempre fui emprendedor y terminé creando o montando Rockstar por una necesidad prácticamente de, pucha, es muy difícil emprender en Latinoamérica porque no hay las conexiones, el conocimiento, el contexto, las redes, etcétera. Y creo que esa respuesta, después de haber padecido mucho en el emprendimiento y haber ido a conocer ecosistemas afuera a través de un emprendimiento que tuve, pues fue lo que me llevó a Rockstar. Y para mí Nilo se convirtió como en ese paso lógico posterior de el capital no es ilimitado, pero hay mucho que podemos hacer y debemos hacer por millones de emprendedores en toda la región, y lo podemos volver mucho más, llegar a muchas más personas de lo que puede llegar el capital o una aceleradora que invierte. Y eso se convirtió en Nilo. Entonces por eso estamos acá. Listo. Como sabe, porque usted obviamente sabe qué pasa al inicio de estas entrevistas, le voy a hacer 3 preguntas muy random. Bueno, ¿Listo? La primera pregunta que le quiero hacer es, si yo le pudiera regalar literalmente un genio de los deseos al cual le puede pedir un solo deseo, no 3, un solo deseo. Puede ser material, puede ser espiritual, puede ser el que quiera. ¿Qué deseo le pediría? wow, esa no me la, no la había planeado, no la había pensado, no. No le voy a hacer la que siempre le hago. Sí, sí, sí. Ya tenía respuesta para esa. No sé, creo que últimamente, los últimos años de mi vida han cambiado mucho mis prioridades en ese sentido, y si solo fuera uno, sería algo con mi familia, pasar tiempo con mi familia, con mi hija, con mi esposa, sí, como estar bien para ellos, no sé cómo lo materializaría por ahí, poder pasar muchos años con ellos y estar con Elena, mi hija, muchos años. Nos va a tocar entonces bajarle el número de horas de trabajo. Probablemente. Ojalá podamos. Cuando Vale vea esto va a ser muy feliz. No, mentira. Listo, otra pregunta random. ¿Cómo cree usted que son los sueños de las personas invidentes? Los sueños cuando se van a dormir, ¿no? No que, Sí, 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 no sí, lo que sí. aspiran. Como creo, yo creo que son a color y pues obviamente sí, yo creo que son muy coloridos, muy ah, yo creo que poder ver pues ya limita el espectro de lo que uno sueña, porque ya ve la realidad y pues ya sabe qué colores tiene la naturaleza, o los colores de las cosas, las formas. Yo creo que no debería tener como esos parámetros y deben ser pues cosas supremamente locas, mucho más como un niño cuando está explorando. Me los imaginaría así. Ok, Sí. listo. Y última pregunta rara. De todos sus alter egos, esta sí se la he hecho, ¿cuál es el que, del que menos orgulloso se siente, para no decir odio? No, pues
Yo no sé si no me siento orgulloso porque creo que es bueno o ha sido bueno para muchas cosas, pero de pronto también ha pasado, o sea, es decir, también pasa factura. Y creo que es como el competitivo. El competitivo es siempre un poco más, siempre un poco más, siempre un poco más. Ese a usted le encanta. Por eso digo, no es que no me haga sentir orgulloso, me gusta, pero también me ha llevado a momentos de qué cansancio, como ser tan víctima de ese o esa parte de mi personalidad. A veces de pronto quisiera que no estuviera ahí y un rato, Ujú, como que se pudiera apagar. ujú. El problema es que no se puede apagar. Entonces, por eso no me gusta a veces tanto. Como que a veces me lleva a situaciones en donde, uy, quisiera estar más tranquilo y no lo estoy. ¿Pero nunca lo ha pagado? Es muy difícil apagarlo, me queda muy, muy, muy difícil. Por ahí mi hija me ha enseñado a apagarlo y es porque lo mete a uno como tanto en su mundo cuando uno está con ella que me saca de mi forma de ser o sí, de como yo veo las cosas, que por ahí me saca de ahí un rato. Ujú. Pero es difícil. A mí me cuesta mucho apagar, sí, apagar la cabeza y cómo hacemos mejor y entonces crecemos más y cómo hacemos y qué nuevo proyecto y qué nueva cosa y qué nuevo experimento. Y a veces, la verdad es que después de años también se vuelve abrumador. Hay momentos en donde uno dice, ¿qué tal si nos quedamos tranquilos? Y no me queda fácil. No podría, usted No podría. tranquilo no es Por usted. eso. Entonces, me gustaría poder. Pues no, y entonces digo, pues no es que no me sienta orgulloso, solamente que, uy, a veces digo que pereza no poder soltar algo un rato y ponérselo mañana. Cuando dice que le pasa factura, ¿en qué términos le pasa factura? Cansancio mental, honestamente. O sea, y me ha pasado mucho y creo que los últimos años, creo que mi hija llegó cuando tenía que llegar, porque en los últimos años estaba quemado de estar dándole vueltas a lo mismo y nunca poder parar. Como que uno descansa físicamente, pero no mentalmente y no es tan fácil. Ujú. Y me ha tocado ir a mucha terapia, hacer mucha cosa, pero pues hay que aprender a convivir con eso y como graduarlo un poquito, pero no me ha quedado fácil y por eso creo que sí, que cambiaría un poco los límites, ¿no? Como poder apagarlo un ratico. Ese cansancio mental, cuando usted dice darle muchas vueltas y quedarse como pegado a un tema, Mm. ¿cuáles son los temas que más le han costado? ¿Cuáles que más pegado se ha quedado? Es que puede ser o sea, puede ser cualquier cosa para que la cosa vaya, para que el negocio vaya mejor. Ujú, Entonces, si estamos en un problema de caja, pues estoy pensando en soluciones al problema de caja. ujú. Si es un problema de equipo y de talento, pues entonces es como por ahí. Como que para mí no tiene que ver con tema, sino como cuál es la urgencia que hay que resolver para como seguir avanzando. Y siempre hay urgencia. Pues siempre va a haber. Ese es el juego infinito que a veces digo, pues no vale tanto la pena seguir siempre porque es que tenerlo siempre prendido porque es que siempre hay urgencia. Cuando uno emprende siempre está en urgencia, siempre hay un incendio. A veces está un poquito más grande, a veces un poquito más pequeño, pero igual incendio, siempre hay una preocupación, si se quiere. Entonces, si uno no puede apagar, es muy bravo. Pero ¿no cree que es una trampa porque el incendio igual lo crea usted? Sí, de acuerdo. Eso me lo dice mi psicólogo. Porque al final, Vamos al mismo ese, psicólogo. ese, ese, al final esa necesidad, o sea, esos incendios muchas veces se crean, o la mayor, todos casi se crean, por la necesidad misma de uno estar echándole gasolina para que crezca. Entonces esa misma necesidad ímpetu de querer hacerlo más y ser como obsesivo en eso, pues es el que crea los incendios o muchos de ellos. Entonces sí, uno mismo crea lo que termina, es un círculo vicioso, completamente. ¿Y cómo romperlo? O tal vez no romperlo nunca. Yo creo que sí hay que romperlo y es un propósito de vida que hoy tengo y es, yo creo que tengo que encontrar personalmente la manera de poder tener una relación con mi empresa y laboral en donde me sienta un poquito más cómodo por fuera de ella, Ujú. pero sin sentir que no lo estoy haciendo, porque esa es la otra, la culpa. Entonces, lo que me termina pasando muchas veces es que si entonces no estoy en ese modo o a ese ritmo, siento que estoy
no haciendo mi trabajo. Entonces tampoco disfruto el no estar en eso. Y es una trampa. Yo sí creo que como propósito para mí es encontrar yo no sé si es equilibrio, pero sí por lo menos no ser sí, tan víctima sí, como que lo viva tan a piel todo el tiempo. Muy difícil, ojalá lo logremos. Ojalá. Eso también me haría un gran bien a mí. Creo que sí. Ahora quiero que hablemos de eso que usted está hablando del sentimiento de culpa, porque es bien tóxico. Yo siento que de alguna u otra manera yo lo vivo así y pucha, no sé, un fin de semana, un festivo así, si yo no tengo el computador abierto y sé que tengo 700 cosas por hacer, igual me empieza a dar como piquiña en mí de estoy perdiendo el tiempo, no me va a alcanzar la semana, no me va a... ¿Cómo vive usted o de dónde proviene ese sentimiento de culpa? Porque no siempre son horas trabajadas. Sí, y yo creo que a mí me pasa menos con las horas trabajadas como de tareas, pero más con el olvidarme de las cosas, como dejarlas un rato y yo enfocarme acá, como que siento que no estoy tomando el control, Ujú. como si las estuviera olvidando, pero es un ratico, pero no me queda fácil eso. Entonces yo puedo pasar un fin de semana sin abrir el computador, sí, me genera algo de culpa, menos, Sí. siendo franco. No, no es que me mate hoy en día, creo que eso ya lo he aprendido, pero mentalmente no. Y Como no entonces, dejar de pensar. exacto, como no dejar de pensar, no soltar el tema y dejarlo de pronto acá y el lunes retomarlo, Ujú. no lo puedo hacer y si lo hago me siento como no, yo debería estar pensando en soluciones a esto. No sé, necesitamos más equipo en esto, necesitamos crecer y tengo que, como que siento eso y cuando me olvido un poquito de eso, como que no, como siento la culpa de, pucha, no le he encontrado solución a este problema y yo debería estar buscando solución. Pero solo es ante problemas Sí, generalmente, más que todo, cuando llega la culpa. sí. Y a nivel personal no llega esa culpa también de me metí tanto en esto que de pronto no estuve presente volviendo a su caso de Elena, en el Mm, juego con Elena. claro, claro. Claro, o sea, ser papá para mí ha sido un gran reto, es eso. Es Ujú. que siento culpa allá y acá. Antes, Es hasta un ping-pong. exactamente. Y antes, pues no tenía nada lo suficientemente importante por fuera como para que sintiera esa culpa, ¿no? Pues como... y ser papás solteros, por ejemplo, con mi esposa, pues o sea, ser Tener una casados relación sin hijos. sin una hija pequeña es más fácil, ¿no? Pero creo que si llega entonces ese que me siento culpable acá y me siento culpable allá, y ahí ese es el punto que más honestamente, que más me ha dado crisis, que es como, o más crítico para mí, que es como, puta, nunca puedo estar tranquilo sin estar pensando que estoy faltándole algo o a alguien. Y ese es el que más me ha costado y por el que me he dado cuenta que nunca puedo soltar mucho el trabajo Mm. mentalmente. ¿Y cómo ha cambiado Lele su rol como emprendedor? No, yo sí creo que mucho. Y eso sí creo que lo agradezco un montón, siendo muy honesto. Es que le cambia a uno el sentido a muchas cosas que antes de pronto uno hacía como en automático. Y hoy digo, no, las prioridades son otras. O sea, como que tiene mucho más propósito y sentido para mí lo que hago hoy y tiene que ser más importante para mí para que le dedique ese nivel de energía a algo. Si no la tiene, simplemente no cabe. Es más selectivo. Uno es mucho más selectivo y uno tiene tantas ganas de hacerlo lo mejor posible en los dos mundos que también se vuelve mucho más a la pepa, mucho más, ¿cómo se dice?, productivo en cierto sentido eh, y selectivo. Entonces, eso sí me ha gustado. Eso sí me ha gustado mucho. Sobre todo sí, que lo conecta a uno. No sé, a mí me hizo literalmente reevaluar todas mis prioridades en la vida, todas. Ujú. Y creo que me conectó mucho más con un propósito, con el propósito de hacer las cosas por algo mucho más allá que no sé, que lo banal, pues, o como porque sea chévere, o porque sí, o porque no, sino tiene que ser algo que me importe mucho como para que le dedique ese nivel de energía.
Antes, ¿no? Sí, de pronto, pero no era consciente. No, y creo que la mayoría de cosas siempre he perseguido propósito, Sí. pero, pero de pronto no como tan intencionalmente Ujú, y de pronto no tan selectivamente. Antes igual, así, Rockstar para mí siempre fue un propósito muy grande y fue lo que me ha mantenido, ujú. ¿no? Para mí no era un negocio y ya, a ver si sale, no, era algo como, pero igual, por los lados, también perdí un montón de tiempo con cosas que por ahí, invitaciones, cosas, eventos. Entonces creo que eso me hizo ser más consciente que a mí lo que me importa es eso, esa parte que a mí me mueva algo diferente y ser mucho más selectivo. Entonces probablemente es lo mismo, solamente que ahora de pronto está más filtrado y soy más consciente. Ok. Menciona Elena porque usted estaba haciendo con mucho hincapié en que llegó en un momento muy importante, que usted hoy viéndolo en retrospectiva tenía que llegar en ese momento. Hmm. ¿Qué estaba pasando en ese momento y por qué tenía que llegar eso en ese momento? Difícil. No sé si pueda contarte. No, creo que también estaba quemado. Ujú, Y estaba quemado de meterle. Yo trabajaba al menos 10 horas al día, ujú. 11 fines de semana. Era otro momento y ya estaba quemado, muy quemado. Creo que Elena fue la excusa perfecta que me hizo darme cuenta que uno, estaba quemado, dos, que necesitaba otra cosa en mi vida porque no me estaba llenando. Y estaba pasando como un problema de socios bien difícil. No conmigo. Sí, no. Que me tenía muy drenado y muy desmotivado. Y creo que Elena fue esa excusa perfecta como para ver ese problema tan pequeño y tan superable, que fue lo que me hizo salirme de ahí. Y creo que me sirvió muchísimo como para poner en perspectiva las cosas. Y eso me cambió radicalmente todo. Yo siento que todo el mundo en el mundo del emprendimiento habla de quemarse, del Ujú. burnout, porque al final igual, pues de nuevo, trabajamos tanto y todo es como tan intenso Mm. y para allá y en modo supervivencia que a veces siento que uno ni siquiera sabe del todo si es cansancio o si auténticamente es estar quemado. Uf. ¿Qué es para usted auténticamente esto? Pucha, es que ya no prende. Sí, es difícil porque muchas veces uno está cansado y frustrado. Y sobre todo cuando las cosas de pronto no están andando tan fácil, fácilmente uno cae en eso. Mm, Pero yo creo que quemado es más allá, que uno empieza a perder la confianza en uno, perder la confianza en que yo estoy perdiendo el tiempo, o esto sí tiene sentido, será que yo me estoy metiendo un paso mental. Uno está dudando hasta de lo más básico y, y no es un nivel solo de energía vital, digamos, de estar cansado o estar activo, sino es mentalmente empieza uno a estar muy cansado, empieza a no ver soluciones, empieza a procrastinar un montón, empieza a tomar decisiones a medias y no enfocadas, empieza uno de verdad a estar en un momento como súper errático. Y eso es para mí estar quemado, como estar en un momento de verdad donde uno se siente nublado, no solo cansado, donde uno no sabe si es mejor renunciar, continuar, o sea, como que uno no tiene claridad absoluta ni de lo más básico que es uno. Y ahí sí ya, porque pues yo creo que todo está bien cuando uno es emprendedor y está comiendo mierda porque la va a comer y está cansado porque va a estar cansado y va a tener dudas porque las va a tener, pero uno no tiene dudas que quiere estar ahí. Uno no tiene dudas mm. que, 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 que quiere dedicarse a eso. Yo llegaba a un momento y decía, pero yo para qué putas estoy dedicado a esto. Yo podría irme a un corporativo, buscarme un trabajo, y no encontraba razones para no hacerlo. Decía, ¿será que yo soy muy terco y la vida me está dando? Entonces sí creo que una quemada es diferentísimo
a un cansancio. Antes de que continúes oyendo este podcast, quiero invitarte a conocer Nilo. Este podcast es producido gracias a Nilo.co, Nilo con doble I. Una plataforma en donde puedes aprender sobre emprendedores como estos. Puedes pedir mentorías con algunos de ellos. Puedes formarte en lo que necesites para tu negocio y utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar tu negocio. Si te interesa este camino del emprendimiento y quieres conectar con miles de emprendedores que ya hacen parte de Nilo, te invitamos a explorar esta plataforma en Nilo.co. Recuerda, Nilo con doble I. Ahora sí, continuamos con el podcast. ¿Y si no encontraba razones? Entonces, ¿por qué se quedó? Esa era la trampa, por puro compromiso. Rockstar es un modelo de negocio que uno adquiere un montón de compromisos con un montón de gente. Entonces también sentía la responsabilidad de que no me podía ir rápido, fácil. Si no le puedo quedar mal a toda esta gente. Exacto, ¿cómo le quedó mal a todo este mundo de gente? Entonces también empieza una trampa muy difícil y creo que ahí llegó mi hija y fue como, nada es tan grave. O sea, honestamente, no hay nada que me haya alegrado más en la vida y puede haber un éxito de un decacornio y me va a importar un carajo a comparación de mi hija. Y eso pone en perspectiva los problemas. Y uno dice, pues, hagámosle. Y claro, obvio, también en la mitad terapia, también en la mitad muchas conversaciones con usted, con mis socios, o sea, mucha realización de cosas, pero sobre todo fue un cambio mucho más energético que otra cosa. Y de poner los problemas en perspectiva. Al final también me di cuenta, bueno, esto es una empresa y ya, yo no le debo mi vida a nadie. Y acá hemos cumplido y acá está todo. Y pues, le hemos metido la ficha. O sea, al final, pues... Esto es una empresa y ya. Me recuerda a mí miles de conversaciones de todos aquellos que hemos visto quebrarse que dicen, no es una empresa y ya, soy yo. ¿A usted le pasaba que para usted no existía un Felipe sin Rockstar? O sea, como que la definición es Felipe igual a Rockstar. Ay, sí, inevitablemente a uno le pasa como que la identidad también entonces empieza a volver como parte de la empresa y uno, parte de fracasar, por ejemplo, si uno dice, no, necesitamos cerrar, también es, oye, ¿yo qué voy a hacer? ¿Será que soy bueno para otra cosa? Como que parte de uno se va, pero eso fue lo que, creo que, insisto, eso fue lo que este proceso también me dio. No, venga, es dos cosas diferentes. Y creerse el cuento uno de, pues obvio tiene mucho de mí y gracias a la historia de Rockstar yo he aprendido un montón de cosas y soy súper agradecido y conocí un montón de gente y han pasado un montón de cosas en mi vida. Pues hay más capítulos. O sea, y esto, si se merece continuar, pues se merece continuar, pero no es como que toca salvarlo por salvarme a mí. Creo que pude finalmente hacer como esa disociación. Rockstar puede fracasar o cerrar o yo salir y no dejo de ser yo y yo estoy bien en mi vida, tengo mi familia, pues, alguna cosa me pondré a hacer y esperaría y gracias a Dios tendría opciones. Pero yo también siento que eso sucede por una trampa que de alguna u otra manera uno se pone en donde uno siente que hay sentimiento de deuda, valga la redundancia, hacia Rockstar, ¿no? Como lo que usted está diciendo, si Rockstar me dio todo esto, me puso en la posición en la que estoy, conocí a todas estas personas, ¿cómo puedo yo dejar a Rockstar o darle la espalda a Rockstar? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo asociaba mucho más, no a Rockstar, sino hacia la vida. ¿Hacia la vida? ¿Por qué? Porque me sentía como un niño mimado. Ya. Como, ahora tienes esto, de verdad, y ahora que lo tienes entonces vas a llorar, o sea, y de verdad, muy francamente, o sea, va para el cielo y va chillando, literalmente, y me sentía, no, yo no debería ser como tan lloroncito, no debería ser como tan insolente, como tan desagradecido. Se sentía ese sentimiento de culpa hacia eso, hacia la vida, porque yo soy muy franco, puta, si yo me hubiera imaginado lo que hoy es Rockstar hace
11 años, diría que es imposible. De acuerdísimo. Entonces yo me ponía en esa situación y decía, en esa posición, decía, o sea, ¿yo qué hago llorando? ¿Yo qué hago quejándome? Para adelante. Y sí, el ir para adelante es una ventaja muy chévere de uno, puede ser buena, pero también es una trampa porque es cuando soltar las cosas y cuando, pues uno también decir no o tomar decisiones no es ser desagradecido con la vida, es simplemente parte de los cambios. Y ahí fue que esa trampa era muy mía, era muy como que como tengo esto no me puedo quejar o no puedo sentirme inconforme o no puedo... Y no, pues sí, sí, también, sí puedo las dos. Lo valoro, lo aprecio, lo atesoro, lo agradezco, pero tampoco es la única. Sí, y a mí me costó mucho construir Rockstar, o sea, fue muy difícil y por eso también siento esa, como esa responsabilidad de, de todo eso tan difícil y yo ahorita lo dejaría y es como si fuera mal agradecido con, y es una trampa, pues es una trampa definitivamente que pude romper de cierta manera y continuar de la manera que me sentía que hacía sentido y con un tipo de relación que me parecía más sano para lo que hoy soy o quiero. Esto nos lleva literalmente al inicio de la conversación, porque es su personalidad intensa creando ese incendio, hasta un tamaño bastante más grande que los primeros incendios, y que seguramente lo llevaron a un punto de logré muchas cosas, pero a la vez, pucha, me estoy quemando y me está generando muchos problemas. Si lo sacamos de su perspectiva y lo vemos del lado emprendedores, yo lo he visto a usted, obviamente por nuestro rol, decir, no voy a dar los nombres, pero usted seguramente sabrá, pucha, ¿por qué este negocio no lo cierra? Y con otros en donde dice, no, van mal, pero no lo cierren. ¿Qué hay detrás de él? ¿Por qué no cierran esto? Porque aunque esté muy débil, por favor, no lo cierren. Porque a veces no siento que sea solo de negocio. No, claro, no es solo de negocio, pero pues para mí que hay, que es que hay partes del ciclo en donde todo puede parecer muy malo, pero hay que ver luz. Es como buscar diamantes en una mina. Se puede parecer igual, pero ahí hay un brillantico, ahí hay algo que vale mucho. Es cuando uno puede analizar que así estén comiendo mierda, hay algo, están encontrando algo fuerte, que hay indicios todavía de pronto no métricas, no resultados súper visibles, pero uno puede ver, ahí hay algo. Y hay otros que es, no, hermano, o sea, no le demos más vueltas a esto que es que nos lleva diciendo el mercado, la vida, todos los resultados, que por acá no hay nada y que es terquedad continuar. Y es que, por ejemplo, volviendo al caso de ese momento, de Rockstar, lo que a mí me pasaba es que yo decía, pucha, en Rockstar hemos encontrado tanto diamante, tanto oro, tanta cosa brillante, que eso sí era lo que sentía, es un pecado que esto se llegara a acabar. Sí. Es un pecado que esto se llegara a acabar, porque hay mucho valor. Sí. Yo creo que es cuando uno no encuentra ese valor en cuanto a negocio y en cuanto Personas. a personas y equipos, ahí sí hay otro pedazo y es probablemente, seguramente para un negocio diferente yo sea muy malo. Y si las cosas no están saliendo y yo no tengo como esa urgencia de que esto pase y esa convicción personal y esa conexión hacia el propósito, es muy difícil que la cosa vaya a salir bien. Sí. Es más una pataletica y que uno está pataleando en el agua, pero no va a pasar nada. Y eso hay mucho negocio que uno ve que empieza a pasar, que ya no hay como esa conexión entre quienes están buscando la alternativa y el propósito. Entonces se vuelve como un juego de esto pataleta, esto va a durar ahí, pero no hay realmente una convicción de nadie acerca de nada. Yo pondría eso en palabras que usted estaba diciendo en su caso, pero que si yo lo analizo como desde mi rol en Rockstar cuando he visto fracasar algunas compañías, y es de la parte más humana, cuando uno ya es muy errático y no hay cómo salir
de ese punto. O sea, como que uno ve el founder y uno dice, estás tan errático y no te das ni cuenta que por más de que te llegue, pero el milagro de Jesús, esto se va a salvar. Porque ya no lo ves, ya no tienes la capacidad ni siquiera como de mirarte tú también para adentro y decir que me falta, que esto es mi culpa. Y todo esto para preguntarle, o sea, para usted, ¿en qué momento fue esa señal más clara en donde usted dijo, pucha, muy errático? Esto es mi versión más errática, estoy siendo muy errático. Porque yo siento que tuvo la capacidad de darse cuenta, otros no la tienen. Sí, no sé, un momento, no me acuerdo un momento exacto, pero sí, O decisiones erráticas que estuviera tomando. sí, por ejemplo, hay varias, es empezar a escoger talento que se llevara a los problemas, como encárguese usted y yo empezar a tratar de escoger gente que me quitara peso de la tula, pero no No involucrado. involucrado y no pensado. Creo que eso fue una clara señal. Para mí fue, venga, yo estoy tratando de deshacerme de un problema, no de solucionar un problema, y solo quiero que me lo quiten de mi mesa. No quiero pensar ni siquiera cómo hacerlo y tomar medidas. Creo que ese totalmente, y otro que empecé a darme cuenta, tareas muy puntuales y cosas muy puntuales que postergaba y postergaba meses a veces. Cosas incluso que no eran, pues, obvio, no eran de la suficiente importancia como para que, pues, la empresa se quebrara mañana, pero cosas importantes que por ahí empecé a dejar pasar y me acostumbré a dejarlas pasar. Y ahí también fueron varias cosas que me hicieron, venga, espere, ¿por qué me está pasando también esto? O sea, nunca he sido así, ¿qué pasa? Creo que fueron esas dos. Y la otra es que no quería hablar con gente. Ese sí fue Pero a como usted no le radical. gusta hablar con gente. No, a mí sí, a mí no me gusta hablar con mucha gente al tiempo. A mí sí me gusta hablar con gente y creo que hay algo bueno que he hecho, es que siempre estoy en contacto con gente que considero mentora o muy buena y del cual le aprendo, y siempre hago una llamada, le cuento mis problemas, siempre pido feedback y lo hago como intuitivamente. Sí. O sea, el mes mío no pasa que yo haga 2 o 3 llamadas con alguien que respete mucho sobre temas que están pasando y que pida feedback me empecé como a aislar solo y no a tener esos contactos y a no querer hablar mucho. Sí. Y ahí sí Porque, me di cuenta de algo está pasando y algo he cambiado radicalmente porque entonces estoy como emproblemado y aparte como no tomando acción. acción para salir de ahí. Y ahí fue donde sí fue algo muy diferente a como había sido siempre. Yo podía estar muy preocupado, pero estaba buscando cómo salir de ahí. En ese momento, como que dejé inconscientemente de hacerlo. Pero poniéndolo en perspectiva, había algo de miedo, como de, pucha, es que no quiero llamar a estas personas a las que siempre llamo porque, ¿cómo voy a aceptar yo que estoy tan mal? Probablemente. Seguramente, sí. Y adicionalmente ahí pasa otra cosa, que era también una trampa. Rockstar administra muchos recursos. Y hay mucha de esa gente que yo admiro mucho que ha confiado en nosotros y ha puesto capital en los... Entonces también llamarlos a decirles estoy quemado y estoy teniendo problemas serios, sentía que era como faltarles a su confianza. Entonces sentía, no, yo no les puedo contar con esto porque los voy a preocupar y voy a generar un problema más grande. Entonces me empezó a pasar eso a múltiples niveles y entonces no, simplemente no hablaba. Mm, Y sí, literalmente por esa razón. sí, literalmente. Y eso, pues bueno, cuando ya me di cuenta llevaba como 6 meses sin hablar sin tener esa rutina, sin tener ayuda, sin tener apoyo. Y creo que esos fueron los llamados de atención fuertes, radicales. Ok. Ya para cerrar, voy a hacer una pregunta de pronto un poquito más genérica, pero creo que es importante por la experiencia que usted tiene para los emprendedores que están aprendiendo. ¿Cuáles son las actitudes erráticas que usted ha visto en esos momentos de crisis de otros founders? Que usted diga, pucha, clásico de hacer esto.
de hacer esto. No solo las que usted tuvo, sino otras que hemos visto casi que sistemáticamente una tras otra. Yo creo que sí, yo creo que hay patrones y hoy los analizamos, hoy en día, digamos, los analizamos a profundidad en Rockstar para los equipos y demás. Y si hay patrones de actitudes y sobre todo decisiones muy erráticas que empiezan a tomar generalmente los emprendedores que empiezan a dar tumbos y no van contra el camino. Y uno entonces empieza a darse cuenta que van a empezar o están dando tumbos por actitudes muy erráticas. La primera es que empiezan a pelear con el mundo. Empiezan Todo el mundo tiene la culpa. Todo el mundo tiene la culpa, menos ellos. O ellos parcialmente, pero los demás más. De porque las cosas no están saliendo bien. Es que en Latinoamérica no hay inversión. No, es que los corporativos se demoran meses y los tomadores de decisión. Y es que los empleados uno contrata acá y es que todos son hipsters y se quieren ir a... Y empieza uno a entrar en una dinámica súper tóxica de queja. Y responsabilizar a todo el mundo. Esa es una, como que empieza a generarse una rabia. Lo segundo, la segunda que también es más común es que empiezan a todo tener una justificación de, no, yo ya pensé en eso. Cualquier consejo, no, yo ya lo probé y eso no funcionó. Entonces también empiezan a alejarse un montón de pedir retroalimentación, de oír experiencias y demás, porque pues todo ya lo hicieron, todo. Entonces, pues la respuesta es, bueno, pues cierre, ¿por qué? Porque si ya hizo todo y no funcionó, pues empieza ahí. Y la tercera para mí, que es para mí el punto ya más crítico, es cuando ya empiezan a creerse cuentos que la data las contraría. A creer fantasías que están supremamente no fundamentadas, incluso contrariadas por la data. Entonces empiezan a decir, no, sí, es que viene el crecimiento y uno ve los números y no hay crecimiento y al revés estás decreciendo. No, pero es que el próximo mes sí, porque ya... Y empiezan a contarse historias que van muy alejadas de la realidad racional y ahí ya es cuando uno dice, no, hoy perdieron la capacidad de ver los problemas a la cara. Y cuando uno ya entra en esa fase donde empieza a no ver los problemas a la cara, ya para mí es el momento donde uno tiene pocas chances de volver para atrás. He conocido muy pocos casos de ciclos de equipos emprendedores que llegan a ese estado en donde ya están negando la realidad y vuelven a ver la realidad y a encaminarse. Es muy difícil. Puede que lo hagan en otros proyectos, pero con este ya lo perdieron. Es como si, no sé, a nosotros en Nilo nos empiezan a llegar cada día menos usuarios, y nosotros no. Pero es que mire que nos volvimos exclusivos. Nos volvimos exclusivos y no, nos están yendo, es que, no sé, sí, no se me ocurre un ejemplo, pero no están volviendo es porque por la temporada y no están volviendo es porque, y empiezan a echarse unos cuentos que uno se los puede creer un mes, 2 meses, pero 3, 4, 5, 6 empieza a ser terquedad. Y pues no hay forma de resolverlo y nosotros hemos tenido equipos que 2 años duran así. Sí. Diciendo, no, si es que este mes sí vamos a crecer, pero no, espere que haya algo trascendental. No. Ya se va a cerrar, ya va a llegar, siempre va a pasar. Exacto, siempre estamos a un día de la mejor noticia del mundo y esa noticia nunca llega, porque eso es una consecuencia de múltiples cosas. Creo que cuando uno ya está en ese punto es muy jodido. Y eso es para mí 3 claros indicios o características de cuando uno está en esa fase errática. De acuerdo. Eso era. Muchas gracias. No fue tan doloroso. Espero, de verdad le agradezco porque sé que hay muchas cosas que aún no ha terminado ni de contar, ni de poner en palabras. Estamos y tenemos que terminar ese como paper, caso, no sé cómo llamarlo, porque creo que hay un montón de cosas por hablar y por aprender de esos momentos más difíciles, pero gracias por haberlo puesto así. Y gracias, obviamente, por ser mi socio. No, gracias. Estaba nervioso porque a mí no me gusta hablar mucho de las cosas que usted habla. Pero no, estuvo chévere. ¡Ay! Sí, o no me gusta hablar mucho públicamente. ¿De qué? De las cosas que yo le pregunto. Sí. Pero más bien porque odio mis dinámicas. Diga la verdad. Odio esas actividades de, bueno, vamos a
Listo. Gracias, muchas gracias a todos por haber oído este podcast. Nos vemos en un siguiente episodio. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo lo disfruté al tener esta conversación. Si quieres aprender un poco más de fundadores como los que acabas de conocer, o si quieres profundizar en cualquiera de los temas un poco más académicos o teóricos, te invito a que conozcas Nilo. Nilo con doble i.co. Allí tenemos una comunidad de más de 15.000 emprendedores con quienes podrás conectar y también una academia de quien podrás aprender. Encontrarás herramientas que te ayudarán a operar tu negocio en cualquier etapa que estés. Así estés hasta ahora en idea. Únete a Nilo de manera completamente gratis y empieza a aprender de emprendedores que han hecho cosas gigantes, como aquellos que acabas de ver en esta entrevista. Nos vemos en Nilo para que te unas a ese propósito de hacer realidad tu sueño de emprender junto a miles de personas que están en el mismo camino.